este gobierno no endeudó al país. Este gobierno lo que hizo fue encarar el pago de deudas que habían sido contraídas anteriormente. Pero esto no es un problema ideológico, es un dato de la realidad. Claro. Es una cosa que es claramente cotejable. Segunda posición política muy clara, digamos, desde mi perspectiva. Yo jamás estuve de acuerdo con la independencia de los bancos centrales. Yo creo que los bancos centrales manejan la política monetaria dentro de una estrategia mayor de política económica, que es la que manejan los gobiernos elegidos legítimamente. Tercero, ¿cómo hizo este país para acumular estas reservas? No lo hizo por la decisión del presidente del Banco Central, lo hizo porque hubo un tipo de cambio determinado, porque hubo un nivel de crecimiento, porque hubo una política de superávit, digamos, por eso hay reservas, por eso hay reservas hoy. Y yo recordaba, recién Feletti me hacía acordar, que en la campaña de 2007 y la de 2009, frente a la crisis, la campaña legislativa, sector de la oposición, Prat Gay concretamente, planteaba enfriar la economía. Entonces yo, ahí la contradicción que veo es la siguiente. Digo, dicen que la Argentina tiene que honrar sus deudas, ¿no? Porque cuidado con el default y demás, a pesar de que hacen muchas cosas para que la Argentina entre en default, como es secar la plaza, no liquidar divisas, etc. Pero bueno, no importa. Hay que pagar. Cuando el gobierno dice voy a establecer un fondo para pagar, que no es que pague, sino que dice puedo pagar, estoy en condiciones de pagar, y con eso mejora la cotización de los títulos públicos, y al mejorar la cotización de los títulos públicos mejora la tasa de interés del crédito privado, aún sin tocar un peso, digo, con la sola señal que se plantea, estos sectores dicen no, cuidado, de esa manera no. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si esta gente dice que hay que pagar, y el gobierno dice, estoy dispuesto a pagar, ¿por qué dicen que no? Porque una de dos, o tienen que pagar con ajuste, que era lo que recién decía Roberto Feletti, o tienen que volver al Fondo Monetario. Es decir, pagar la deuda endeudando más al país. Digo, esto es lo que está en juego. Son dos grandes perspectivas de cómo encarar y enfriar la economía. Digo, ahora dicen que el gobierno gasta mucho. Yo creo que el problema del gasto es cuando hay corrupción en el gasto. Cuando hay desvío de gasto, cuando hay gasto superfluo. Ahora, cuando hay gasto para mantener niveles de empleo, para la cuestión social y demás, está bien el gasto, está bien que un gobierno gaste, está bien el gasto público. A lo sumo lo que hay que ver es cómo se generan más ingresos para que ese gasto no resienta las finanzas, pero no gastar. Orlando. ¿No podríamos decir inversión pública en vez de gasto? Bueno, yo utilizo el lenguaje de la derecha para graficar eso. ¿Cómo no lo voy a saber que vos usás? Claro, pero es bueno saber que es una inversión, porque si no parece que es un gasto que tiran la plata. No. Y tiene relación con los que se preguntaron los dos, o que dijeron, si realmente la oposición no quiere que el gobierno invierta en lo público, ¿por qué la oposición no quiere que el gobierno invierta en lo público? Me contesto precariamente para que todos se amplíen. No quiere para que el gobierno no tenga éxito. Aunque se destruyan la economía de los trabajadores, de buena parte de la clase media, a la oposición lo que le interesa es que la culpa de ese ajuste la recibe el gobierno que está gestionando. Pero aparte un tema, por primera vez se afronta el equilibrio macroeconómico, se afronta los compromisos con el exterior sin ajustar a la población. Esto es lo novedoso. Esto, demanda externa y demanda interna convergen, es lo novedoso. Le hago una pregunta así de ignorante absoluta, ¿no? Yo no sé de economía, no sé si conviene, si no conviene pagar la deuda, me lo explican, puedo tener mi opinión, pero digo, ¿para qué serviría, no? Como tratando de entender a la oposición, seguir ahorrando como mi abuela que la juntaba bajo del colchón, digamos, ¿para qué serviría no pagar la deuda, seguir teniendo más plata ahorrada o en qué cosas se podrían invertir? No, lo que quiere es sacarla no de las reservas, sino del presupuesto. Y al sacarla del presupuesto yo tiene lo menos entiendo. Sí. Yo esa parte la entiendo, pero digamos, tratemos de buscarle otra cosa. ¿Para qué otra cosa serviría esa plata si no se pagara la deuda? Tratando de ponerme del otro lado, porque la verdad que solo entiendo uno de los lugares, ¿no? Porque los sectores más concentrados de la economía, los sectores que tienen poder económico, se acostumbran a tener ganancias y después transformarla en dólares y llevárselas. Y para eso necesitan un Banco Central autónomo, independiente, y que hoy no lo necesitan porque hay mucho superávit comercial. Pero quieren tener, por las dudas, esos 48.000 millones de dólares para mañana, si los necesito, llevármelos primero yo. Bien. Esta es la gran discusión de fondo.